El día de hoy te revelo una nueva estrategia en este canal de Monitor BTC donde vamos a estar trabajando solamente y exclusivamente con criptomonedas de inteligencia artificial. Yo espero te puedas quedar conmigo hasta el final porque en el pasado ya este tipo de estrategias nos han terminado dejando unos excelentes retornos. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, te traigo una nueva estrategia a este canal de Monitor BTC que sé que nos va a dejar unos excelentes resultados solamente con criptomonedas de inteligencia artificial. Así que para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque lo que te estoy mostrando hoy día es mi portafolio de criptomonedas en el intercambio de criptomonedas Coinex, donde como siempre el enlace lo tendrás abajo en la descripción. Realmente este portafolio ha venido creciendo bastante, pero bastante bien en términos de dólares porque nosotros hemos invertido muchísimo menos de lo que tenemos ahorita. Inclusive en las criptomonedas de inteligencia artificial hemos visto una revalorización de verdad increíble de este tipo de activos porque las empezamos con solamente inversiones de $10 en cada una y varias de ellas han inclusive más que duplicado el capital. En esta oportunidad vamos a estar utilizando la misma narrativa de criptomonedas de inteligencia artificial, pero lo vamos a estar utilizando en el trading del mercado de futuros con muy poco apalancamiento porque así las ganancias pudieron haber sido muy superiores a estas, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es tener una cuenta en Coinex, donde el enlace, como siempre, te lo va a estar dejando abajo en la descripción. Cualquier balance que deposites acá puede ser en USDT o en cualquier otra criptomoneda. Recuerda que no necesitas KYC para operar en este exchange, o sea, para depositar ni para retirar fondos. Por ende, yo en mi caso estoy utilizando este intercambio porque me brinda la capacidad de no hacer el KYC y también la capacidad de llegarle a muchas monedas de inteligencia artificial. En este caso, esta de AKT fue la que mejor retorno nos dejó porque con una inversión de tan solo $10 que le colocamos en cuestión de meses nos terminó dejando más o menos a día de hoy un resultado de más de 6 veces el capital. O sea, con esta moneda solamente hicimos 6x en cuestión de muy pocos meses. Lo que vamos a estar haciendo hoy es tratando de agarrar criptomonedas como estas, donde por ejemplo con un apalancamiento de 5x pudiésemos llegar a ser muchísimo más de un 6x nuestro capital. Pudiésemos llegar a ser por ejemplo un por 10 o inclusive un por 20 de las monedas de inteligencia artificial que podamos tomar. Así que de verdad este es un video increíble en el cual espero te puedas quedar conmigo hasta el final porque vamos a estar armando todo esto paso a paso. Lo primero es que en Coinex necesitas tener algún balance, bien sea en USDT o en cualquier otra criptomoneda. Si por ejemplo te pasas Bitcoin, Ethereum o cualquier otra, simplemente lo que tienes que hacer es cambiar eso a USDT. Acá te van a salir las monedas que tú tienes, por ejemplo Bitcoin, Ethereum y demás, y acá lo que haces es venderlas a USDT, que es la moneda que necesitamos en futuros para poder hacer trading, ¿ok? Lo vamos a estar haciendo específicamente en el trading de futuros, que es acá, futuros, trading de futuros. Le vamos a dar clic porque allí es donde justamente vamos a generar muchísimo más dinero con las operaciones que hagamos. De hecho, aprovechando esto mismo, también hay un airdrop en el cual vamos a poder participar dentro de Coinex solamente por hacer trading en el mercado de futuros. Este es un evento que se está dando por el Bitcoin Halving y lo único que tenemos que hacer es venir. Si queremos aprovechar esta promoción con este portafolio de monedas de inteligencia artificial que estamos comprando, podemos ir al área de promoción, Trade Board, ok, te va a salir acá en la lista de airdrops, te salen recurrentemente, cada semana están lanzando prácticamente eventos nuevos donde las recompensas son ganar más USDT. Lo único que tenemos que hacer es darle clic acá a ver más y simplemente participar, aplicar ahora antes de hacer cualquier operación en futuros para que este balance, para que este volumen que vayamos haciendo de trading dentro de las operaciones en futuros se nos cuenten acá en datos de nuestras operaciones para que a la hora de que escojan los ganadores podamos tener una recompensa estimada. Van a estar repartiendo dinero, van a estar repartiendo USDT retirable del exchange a las primeras 200 personas que hagan el mayor volumen de trading. De momento no hay mucha gente participando porque realmente los volúmenes son bastante pequeños e inclusive nosotros manejando capitales pequeños podemos llegar a grandes volúmenes de trading solamente con el efecto apalancamiento, ¿ok? Y eso justamente te lo voy a estar mostrando hoy porque solamente vamos a estar invirtiendo una cantidad de $100, pero al apalancarnos por 5, esa cantidad de $100 se nos puede convertir en $500, ¿ok? En este caso, lo que vamos a estar haciendo es, como te dije, ir al apartado de futuros, trading de futuros, para abrir las operaciones en el mercado, pero antes de abrirlas vamos al evento y lo que hacemos es aplicar, ¿ok? Promociones, Trade Board,
¿ok? Aplicar en este evento de Bitcoin Halving porque nos van a estar entregando USDT adicionales. Entonces simplemente antes de hacer todas las operaciones aplicamos para que tengamos ese registro exitoso en lo que sería esta campaña, y una vez hecho eso vamos a futuros, trading de futuros, ¿ok? Nos vamos a parar acá porque lógicamente a ti te va a salir acá en todas las operaciones que podemos hacer en cualquiera de estas criptomonedas en futuros. Vamos a ir básicamente a la que dice acá en esta flechita AI y Big Data. O sea, son monedas que están dentro de lo que sería la narrativa de inteligencia artificial y Big Data. Lo que vamos a estar haciendo es ver en velas de una semana más o menos las gráficas de cada una de las monedas. Varias de ellas inclusive ya han explotado, como esta de AGIX, como también el caso de la que te estuve mostrando de AKT, que también ha tenido un resultado impresionante, aunque esa no la tenemos en futuros. Igual no era una moneda que íbamos a usar porque ya ha subido mucho, y todas estas operaciones que vamos a estar utilizando son operaciones que vamos a estar trabajando en long. Esta, por ejemplo, va a ser una moneda a la cual le vamos a colocar algo de capital en nuestro portafolio porque lo que nosotros queremos es darnos con la narrativa ganadora, que en este caso es la inteligencia artificial. No sabemos cuál de estas monedas son las que van a subir más fuerte, pero sí sabemos que en la narrativa habrán varias que van a subir muchísimo. Por ejemplo, esta de FED subió una locura en los últimos días, y eso lo que nos permite el apalancamiento es aprovecharnos de esas subidas para con menos capital inclusive lograr dar con mayores retornos, ¿ok? Entonces acá viendo las gráficas vemos que hay algunas monedas que sí están bastante arriba y hay algunas monedas que inclusive todavía la estamos agarrando a buenos niveles de precio, como por ejemplo esta de GRT, que ahorita se pegó una buena corrección y ya desde allí podríamos empezar a entrar en long. Yo voy a estar invirtiendo en este portafolio unos $100, que fue lo mismo que invertimos en el portafolio pasado, pero ten en cuenta de que este portafolio lo puedes armar con muchísimo más dinero si es que le quieres ver un mayor retorno, ¿ok? En este caso estoy viendo que varias monedas han tenido impulsos muy fuertes y ahorita vienen retrocediendo algo, así que tengo más o menos la idea de cuáles son las monedas que voy a estar gestionando dentro de este portafolio. Hay varias monedas que también tienen en velas de una semana pocas velas porque fueron monedas que recién fueron listadas, ¿ok? Tengo aproximadamente unas 8 monedas a las cuales pienso por lo menos dedicarle algo de capital, así que quédate conmigo hasta el final porque lo vamos a estar haciendo paso a paso, ¿ok? En este caso, luego de ir a las monedas de inteligencia artificial y Big Data, que ya las tenemos aquí seleccionadas, lo que vamos a estar haciendo es colocándole algo de capital a nuestra operación de futuros, porque en mi caso este balance que tenía disponible en futuros lo pasé para spot para hacer algunas operaciones. Acá fíjate que ya no tengo nada y lo que voy a hacer es ir a este botoncito para pasarme de mi cuenta spot dinero a la cuenta de futuros. En mi caso tengo $392 en mi cuenta spot que me puedo pasar a la cuenta de futuros, pero me va a pasar solamente 100 para hacer este portafolio. Le voy a dar aquí clic a confirmar y lo primero que voy a estar haciendo es colocando el apalancamiento, ¿ok? En este caso el apalancamiento que va a estar colocando van a ser apalancamientos en su mayoría con modo de margen cruzado y a 5x. Tú igual puedes seleccionar la cantidad de apalancamiento que tú quieras porque inclusive hay hasta 50x en la mayoría de las monedas, pero yo lo voy a estar haciendo de lo más conservador posible, ¿ok? Apalancamiento de 5x en modo cruzado y le voy a dar clic aquí a confirmar, lo que quiere decir que mis $100 van a estar en juego en este portafolio, pero voy a seleccionar un máximo de 8 criptomonedas. Yendo criptomoneda por criptomoneda, veo que la de AGI USDT está bastante bajo en su nivel de gráfico, al menos en las últimas semanas que tenemos, así que es una moneda que vamos a estar entrando en long, ¿ok? Solamente me voy a estar fijando en eso para, lógicamente, hacer operaciones, porque acá, como te dije, la idea es hacer un portafolio. Fíjate que voy a estar trabajando en cruzado, pero siempre con apalancamiento de 5x, que a mi parecer es un apalancamiento pequeño, un apalancamiento bastante conservador. En este caso voy a estar entrando más o menos al precio del mercado, que está en los 0.238356, así que lo que va a estar haciendo es dejando más o menos ese precio en el mercado y le voy a colocar aproximadamente unos $10 a esta operación. ¿Cómo sé que le estoy colocando unos $10 a esa operación? Porque acá en margen me tiene que salir $10, así que vamos a colocar más o menos lo que sería un 10% del capital que nosotros tenemos acá y le damos acá a comprar long, le damos confirmar y acá fíjate que ya se nos abre la posición en el mercado. Todavía no la tenemos abierta porque es una orden límite, pero en este caso si la quieres abrir de una vez simplemente coges una orden a mercado al mejor precio de mercado y la habilitas. Yo en mi caso la voy a colocar orden límite y en caso de que no se nos ejecute la posición lo que hacemos es cancelarla y volverla a abrir. ¿Ok? Esa moneda de AGI es la primera moneda que vamos a tener en el portafolio. Luego tenemos esta de AGIX que en realidad ya ha subido bastante y ahorita viene con algo de retroceso, pero no es una moneda que de momento la vamos a agarrar porque creo que está bastante arriba en su nivel de gráfica. También tenemos la de ARKM, que en este caso es una moneda bastante conocida que creo que llegó a tocar los $3, así que creo que tiene una proyección tremenda para poderla colocar en long. De hecho, podemos ir a lo que sería el CoinMarketCap y colocar la moneda ARKM para saber más o menos en qué punto de su gráfica
gráfica está. Para hacer esto, vamos aquí a darle All y fíjate que esta es una moneda que, como te dije hace algunos minutos, llegó a tocar los $3, ahorita está en los 1.6, así que me parece una moneda que también pudiésemos llegar a colocar sin ningún tipo de problema en lo que sería nuestro portafolio de criptomonedas de inteligencia artificial, aunque solamente tengamos una velita de una semana. Vamos a colocar más o menos el precio del mercado, que sería 1.5906, que es el precio que nos fija acá. Lógicamente acá podemos colocar más o menos el precio que nosotros queramos y le colocamos $10 más de capital. Fíjate que acá en el margen me tiene que salir $10 o inclusive más. Si nosotros obviamente tenemos un portafolio de $500 o de $1000 con monedas de inteligencia artificial, nosotros colocamos más o menos la cantidad de capital que le queremos colocar a cada una. Le damos comprar y fíjate que acá el precio de liquidación estimado nos sale de momento en 0 porque realmente nosotros estamos trabajando con un apalancamiento muy pequeño. Aquí inclusive se me olvidó cambiarlo a 5X. Ok, vamos a cambiarlo a 5X, pero al estar trabajando con tanto capital y trabajar con cantidades, en este caso de nuestro portafolio de $10, de $15, de 20, de 30, con apalancamientos muy bajos, lo que hace en este caso el mercado de futuros es que no nos da un precio de liquidación estimado porque tenemos mucho más capital de lo que estamos invirtiendo. Entonces, esto a mí me gusta muchísimo porque me permite con 0 riesgo de liquidación colocar varias monedas de inteligencia artificial en el mercado y si estas explotan en las próximas semanas, yo me puedo beneficiar grandemente de ello. ¿Ok? FED-USDT no es una moneda que voy a colocar porque la verdad es que ha subido bastante desde el punto mínimo que ha tenido desde hace algunas semanas. De hecho, esta la incluimos en nuestro portafolio spot y dejó unos excelentes resultados. No la voy a colocar. Esta de GLM la tendría que ver más o menos en lo que sería el CoinMarketCap. Vamos a colocar GLM acá. En este caso, esta de Golem lleva muchísimo tiempo en el mercado y estoy seguro que ha tenido precios muy superiores a los que tiene actualmente. Pero la verdad es que como está tocando prácticamente las partes más arriba de su gráfica y ha caído desde ese punto, creo que desde el punto actual hay chances todavía de colocarla y generarle un buen resultado. Así que vamos a ir a la moneda de GLM y vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a colocar siempre el apalancamiento a 5X. ¿Ok? Le damos confirmar y lo que vamos a estar haciendo es colocando también esta moneda unos $10 en nuestro portafolio. El precio está en 3652, 3655 es el precio actual. Vamos a ver si colocamos una operación de unos $10 aproximadamente. Le damos comprar, confirmar. En este caso esta operación sí que se ejecutó de una vez porque estaba más o menos al precio al cual estaba en el mercado y fíjate que ya tenemos una orden actual que se está ejecutando y tenemos las otras dos órdenes que todavía no se han ejecutado en nuestro portafolio. Vamos a lo que sería GRT-UST, que sin duda es una moneda que voy a colocar porque me gusta mucho este proyecto y la verdad es que ha venido retrocediendo bastante bien desde la última vela que dio un excelente retorno. De hecho, esta es una moneda que llegó a costar más de $1 en lo que sería el ciclo alcista pasado, así que creo que hay mucho potencial en ella. Vamos a darle cruzado 5X. Fíjate que se me están ejecutando poco a poco las operaciones que he venido dejando en el mercado. Vamos a colocar 5X de apalancamiento con un cruzado y le vamos a colocar unos $10 de capital, más o menos a este precio de 25.96, que es donde está el precio ahora mismo. Vamos a colocarle aproximadamente unos $10 de capital. Ok, acá eso lo vemos acá en el apartado de margen y le damos comprar long. Fíjate que ninguna de estas operaciones de momento tiene un precio de liquidación estimado, simplemente por el hecho de que nos estamos metiendo con un gran capital y con poco apalancamiento. Ok, en este caso esta de Ocean pasa más o menos lo mismo. Vamos a verla en el CoinMarketCap para tener más o menos una noción de lo que está haciendo su nivel de gráfica. Vamos a ver si es la misma. Ocean Protocol, que es la misma que esta, tiene el mismo logo y vamos a ver en All si la moneda está en buenos puntos. La verdad es que no está en el mejor punto, ok, en el mejor punto de compra, así que no la voy a añadir en mi portafolio, pero quienes quieran Ocean puede de repente ser una opción. Tenemos la de Quantum, que Quantum sí que ha costado muchísimo más de eso en el pasado. Vamos a ver acá que Quantum más o menos en este punto está más o menos a un nivel de $4 y en el pasado sí ha costado mucho más de eso, aunque si lo vemos en los últimos días, la verdad es que está en un precio bastante alto comparado a lo que estuvo el año pasado. ¿Ok? La verdad es que tampoco está a un precio tan barato como la pudiésemos agarrar, así que Quantum también no la vamos a estar tocando en este portafolio. Render es una moneda que también dio una explosión increíble. ¿Ok? Desde el punto de $1 pasó a más de 10, hasta $13 llegó y ahorita retrocedió a 8. Tuvo un velón bueno que pudimos agarrar acá de repente en $5, $6, pero ahorita lo agarramos más o menos en 8. Creo que Render también tiene un potencial a la larga porque ya dio un 13X de subida, así que esta Render también la va a estar colocando cruzado a 5X.
¿ok? Confirmar y vamos a estarle colocando $10 más de capital. Simplemente llegamos acá a los 10 y le damos comprar, ¿ok? Vamos a ver si está más o menos al mismo precio, 8.32. Está más o menos a ese precio, 8.3226, inclusive podría bajarlo un poquitico más, pero bueno, para que se nos ejecute de una vez, le damos comprar y confirmar. ¿Ok? Fíjate que ahí ya se me confirmó, en este caso la operación de render. Vamos a la de Rose USDT, que también me parece está un excelente punto, porque en el pasado ha tenido precios muy superiores a ese. Así que vamos a tomar también a Rose, más o menos a ese mismo nivel de precio, 0,092845, que es más o menos al precio actual que está en el mercado. Le colocamos $10, pero con antes pasando el apalancamiento a 5X. ¿Ok? Le damos 5X, le damos confirmar y ponemos $10 más en esta operación, comprar y confirmar. Fíjate que ya poco a poco se nos van mostrando los precios de liquidación, pero los precios de liquidación con niveles muy probables de tocar, porque el precio, fíjate que está en 0.09 y el precio de liquidación está en 0.008. O sea que tendría que caer casi un 90% la gráfica para tocar esos niveles de liquidación. O sea, está muy difícil de que eso pase. Vamos a esta de RSS3, que la verdad es que no la había visto antes. Vamos a buscarla acá, RSS3. Porque la verdad no he venido operando esta moneda, no la conozco, pero tiene 200 millones de market cap. Vamos a ver en la gráfica total. Es una moneda que es relativamente nueva, ¿ok? Porque viene más o menos desde el año 2022. Viene, la verdad es que un punto bastante alto de la gráfica, así que no la voy a estar metiendo dentro de lo que sería este portafolio. Y la última sería TAO, ¿ok? TAO creo que también es una moneda bastante nueva. Fíjate que poco a poco se me van ejecutando las operaciones en el mercado. Vamos a ver TAO, ¿ok? Porque TAO no conozco su nivel de gráfico, creo que es esta de BitTensor. Vamos a ver si es la misma, si tiene exactamente el mismo logo. Y si vamos a All, vemos que bueno, TAO es una moneda que venía por ahí desde los $50 y llegó hasta los 700. O sea que se pegó un nivel de subida tremendo, pero en este punto, aunque pudiese llegar a ser un buen punto, creo que el market cap es muy grande, así que me voy a quedar solamente con las monedas que coloqué en el mercado, ¿ok? En este caso vamos a estar viendo que no hay muchas monedas tampoco que colocamos en las posiciones actuales. Podemos ir una por una. Tenemos a la de AGI, que no sé si se ha ejecutado, todavía la tenemos como posición abierta, así que lo que vamos a hacer es cancelarla y volverla a meter. Vamos a colocar más o menos al precio de 24.030 para que se nos ejecute de una vez. Colocamos cruzado a 5X y le ponemos $10 a esta moneda, a este portafolio. Vamos a comprar long y le vamos a confirmar. Fíjate que el precio está en 0.24 y para que se nos liquide esta posición tiene que llegar a 0.01. O sea que es muy poco probable de que suceda. Se nos ejecutó la posición de AGI y ya la tenemos acá en el mercado. Lógicamente lo que yo tengo que ir haciendo en las próximas semanas o meses, porque la idea es dejar estas operaciones un tiempito acá operativas hasta que me lleguen a más de un 100% de ganancia sin ningún tipo de problema. Y lo que yo puedo ir haciendo es que si quiero tomar ese tipo de ganancias en un take profit, puedo decirle acá que al 100% de ganancia en el take profit se me cierre la posición. Yo lo que voy a estar haciendo es monitoreando estas operaciones semanalmente y mensualmente, y cada vez que vea un resultado bueno te lo voy a estar subiendo a este canal de YouTube y por supuesto también a nuestro canal de Telegram, que es @monitorinversiones. Muy importante que estés por allí para que te enteres de primera mano cada vez que vamos haciendo algo, ¿ok? Si vamos a la operación de AGIX, creo que AGIX no fue una moneda que colocamos, así que no tenemos operaciones allí. Vamos a la de ARKM, que fue una operación que ya se ejecutó. De hecho, ya va ganando un 0,2%. Recuerda que igual esto, como lo estamos operando con un nivel de apalancamiento muy, pero que muy bajo, los precios de liquidación están sumamente alejados. El precio actualmente de esta moneda ARKM está en 1.5. De hecho, lo puedes ver acá. Más o menos está a 1.59. Y para que nos liquiden esta posición tiene que llegar a 0.12. O sea, es un precio bastante poco probable de que suceda, por no decirte imposible. Así que lo que me gusta de trabajar con este tipo de operaciones en cruzado con poco apalancamiento es que tenemos un gran potencial de conseguir un buen resultado sin tener que arriesgarnos demasiado. Tenemos la de GLM, el precio de liquidación sumamente alejado para lo que sería el precio actual de la moneda, así que la verdad es casi imposible de que nos llegue a tocar ese. Vamos a ver la de GLT, también es una posición que se ejecutó, y no te preocupes en las primeras horas, inclusive en los primeros días, de que estas posiciones estén en negativo, porque en algún momento van a estar en un buen positivo, porque la idea no es salirnos de estas monedas quizás para mañana o para pasado mañana, sino es tener un portafolio que podamos dejar por quizás un mes completo y ver después los resultados que nos puede estar dejando estas monedas entrando en una corrección de mercado donde varias de ellas ya han venido retrocediendo. Esta de Ocean tampoco la colocamos en el mercado. Esta de Quantum la tenemos tampoco en el mercado, no la tenemos. Esta de Render sí la tenemos, ¿ok? De hecho ya se abrió la posición, perfecto. Estamos todavía negativo en el mercado, pero como te dije, el precio de liquidación está sumamente alejado del precio actual.
que eso en realidad es lo que nos tenemos que preocupar en este tipo de operaciones cuando trabajamos con apalancamiento. La de Rose ya también se ejecutó, está en un 0.14% en ganancia y lógicamente estas no van a ser posiciones que vamos a cerrar con poca ganancia. La idea acá es cerrarla con una muy buena ganancia y para cerrarla tenemos que ver niveles de beneficio muy superiores de repente al 100%. Entonces, bueno, para sacar más o menos la cuenta, en AGI tenemos la primera operación que ejecutamos. Todas ya están en posiciones actuales, lo que quiere decir que ya las ejecutamos. Tenemos una posición, ¿ok?, de este balance de $100. Tenemos dos posiciones con la de ARKM. Tenemos en este caso con la de FED no tenemos posiciones. Acá con GLM tenemos la tercera posición. O sea, tenemos 3 monedas de inteligencia artificial que ya tenemos en este portafolio. Acá tenemos la cuarta, ¿ok? En Ocean tampoco colocamos, ¿ok? En Quantum tampoco colocamos. Tenemos 4 posiciones de criptomonedas de inteligencia artificial, 5 posiciones de inteligencia artificial, 6 con la de Rose, ¿ok? Con niveles bastante abajo de lo que sería su precio de liquidación. Y tenemos al final 6 operaciones de inteligencia artificial que estamos colocando a la vez con un balance tan solo de $100. De hecho, este balance disponible que nos queda acá, lógicamente nos va a servir un poco de cobertura de lo que serían las operaciones que están en el mercado. Pero si vemos que estas monedas en algún punto logran bajar bastante más, lo que hacemos es que con esta cantidad de capital que nos sobró, que tenemos de adicional de disponible en el balance, lo inyectamos un poquitico más a este tipo de monedas para ir haciendo un DCA. O sea, lo que vamos a hacer en ese caso, si vemos que las monedas caen mucho más, compramos otra vez un poquitico más de esas monedas. Compramos, por ejemplo, $4, $5 más. Si lógicamente estás haciendo este portafolio de $100, es más o menos lo que tienes que tener pensado hacer en caso de que caigan mucho más de los precios actuales. Si lógicamente tienes muchísimo más capital acá, por ejemplo, un balance de 500, un balance de 1000, un balance de 2000, lógicamente tiene que ser más o menos adaptado al balance que tienes. Okay, si las posiciones las estás colocando con $100 cada una, por ejemplo, porque quieres ver ganancias mucho más contundentes, allí de repente la proporción sería, bueno, colocarle $20 más, $30 más, $50 más a cada una de las posiciones si caen, ¿ok? Que es lo que yo no esperaría que sucediera para el próximo mes. Para el próximo mes yo esperaría que varias de ellas ya estuviesen, por ejemplo, en un 10% de ganancia, en un 20%, en un 30%, en un 50% de ganancia cada una, y allí yo poder cerrar en una muy buena ganancia. La idea es dejar estas monedas por al menos un mes en el mercado y ver de aquí a allá qué es lo que va sucediendo. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro canal de Telegram, que es @monitorinversiones, para que sepas exactamente cómo van estas posiciones y cuánto vamos ganando en cada una de ellas. Si quieres dejar ya de manera anticipada algún tipo de take profit para que se cierren en automático sin tú tener que hacer nada, lo puedes hacer acá en precio de marca o último precio de cada una de las monedas que quieras ir trabajando. Por ejemplo, la de Rose, el precio actual está en los 0.09, pero por ejemplo, si llega a los 0.2, que se me cierre esa posición y yo allí, como te dije, como estoy trabajando con un apalancamiento, me estaré llevando $61 a la casa con solo haber invertido 10. ¿Y por qué es que pasa eso? Porque estoy trabajando con apalancamiento de 5x, lo que hace mi posición un poquitico más riesgosa si lo quieres llevar de esa forma, pero también a la hora de ganar dinero te permite ganar mucho más dinero de lo que tuvieses ganando si solamente colocas $10 en la moneda Rose en el mercado spot. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.